Buenas tardes, mi nombre es Jessica González y el día de hoy vamos a hablar acerca del decreto 1421 por el cual se reglamenta la educación inclusiva a las personas con discapacidad. El objetivo de este decreto es reglamentar la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a las personas con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. Dentro de los actores que tenemos involucrados en este decreto tenemos al INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, el INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos, el ICFES, que es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, y el CIMAT, que es el Sistema de Matrículas Estudiantil. En este decreto nos hablan de 5 conceptos importantes. Vamos a empezar con accesibilidad. Entonces, accesibilidad son las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, la información, el transporte y las comunicaciones. El siguiente concepto son las acciones afirmativas. Entonces, estas son políticas, medidas o acciones dirigidas a personas o grupos con discapacidad con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y las barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que las puedan afectar. El siguiente concepto son los ajustes razonables. Entonces, estas son las acciones, adaptaciones, apoyos, recursos que hace el sistema educativo y la gestión escolar basados en las necesidades de cada estudiante con el fin de que éste pueda desenvolverse de una manera autónoma en cada uno de sus entornos con el fin de garantizar su desarrollo y aprendizaje. El cuarto concepto es el diseño universal de aprendizaje. Entonces, este es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la medida de lo posible y sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Y en el entorno de la educación se haría con el objetivo de hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje. El quinto y último concepto es el plan individual de ajustes razonables. Entonces, esta es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social que incluye los aportes y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción del estudiante. Para la financiación de la educación inclusiva, el Ministerio de Educación Nacional promoverá la prestación de un eficiente y oportuno servicio educativo en el sector oficial a la población en situación de discapacidad, con los recursos que se girarán a través del Sistema General de Participaciones, por la atención a cada estudiante reportado en el CIMAT. Entonces, para esto, cada estudiante con discapacidad reportado en el CIMAT se le girará un 20% o un porcentaje adicional de conformidad con la disponibilidad presupuestal que haya en vigencia. Dentro de las funciones del Ministerio de Educación Nacional tenemos 1. Dar los lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos para la educación inclusiva en los diferentes niveles educativos. 2. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en educación para la atención de personas con discapacidad y para la elaboración de planes de implementación progresiva. 3. Hacer seguimiento a la ejecución de estrategias de atención a estudiantes con discapacidad. 4. Articular las diferentes áreas y proyectos del Ministerio para la oferta de una educación de calidad a las personas con discapacidad. 5. Brindar asistencia técnica a los equipos de las Secretarías de Educación en la implementación de los lineamientos para la atención a personas con discapacidad. 6. Articular como sector educativo con sus entidades adscritas la generación de planes y programas, proyectos e indicadores para la educación inclusiva de las personas con discapacidad. 7. Consolidar con el INSOR la oferta de modalidad bilingüe. 8. Consolidar con el INSI la producción, dotación y distribución de material didáctico en braille, macrotipos y relieve y productos especializados en los establecimientos educativos.
9. Diseñar, adoptar y desarrollar en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el INSI y el INSOR, aplicaciones y contenidos digitales accesibles que faciliten la eliminación de barreras que dificultan los procesos de acceso. Por otro lado, tenemos las funciones de las Secretarías de Educación. Entonces, 1. Definen la estrategia de atención educativa territorial para estudiantes con discapacidad y su plan progresivo de implementación administrativo, técnico y pedagógico. Elaboran un informe anual sobre el impacto de la estrategia implementada y lo remiten al Ministerio de Educación Nacional. 3. Gestionan la valoración pedagógica del estudiante con discapacidad. 4. Asesoran a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre la oferta educativa disponible en el territorio. 5. Gestionan a través de planes de mejoramiento de las secretarías los ajustes razonables que las instituciones educativas requieran conforme al diseño universal y a los PIAR. 6. Definen y gestionan el personal de apoyo suficiente que requiera la entidad territorial de acuerdo con la matrícula, desde el inicio hasta el final del año escolar. 7. Incluyen el plan territorial de formación docente, la formación en aspectos básicos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad. 8. Fortalecen a los establecimientos educativos en su capacidad para adelantar procesos de escuelas y de familias u otras estrategias. 9. Atienden las quejas, reclamos o denuncias por el incumplimiento de las disposiciones previstas en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media. 10. Promueven que los ambientes virtuales de aprendizaje sean accesibles para la población con discapacidad. Y 11. Reportan al ICFES a los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de estado para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades. Dentro de las funciones de los colegios tenemos 1. Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo de una posible situación de discapacidad de los estudiantes. 2. Reportar en el CIMAD a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, el retiro o el traslado. 3. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en el proceso educativo institucional, los procesos de autoevaluación institucional y en el plan de mejoramiento institucional. 4. Deben crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad. 5. Deben promover las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes, según la organización escolar, elaboren los PIAR. 6. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación del aula y el plan de mejoramiento institucional. 7. Deben garantizar el cumplimiento de los PIAR. 8. Deben reportar al ICFES los estudiantes con discapacidad que presentan los exámenes de estado para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables. Dentro de las acciones de los docentes tenemos dos principalmente. La primera es fortalecer los procesos de educación inclusiva a través del diseño y acompañamiento a la implementación y seguimiento de los planes individuales de diseño de cada estudiante. Y 2. La consolidación y referendación del informe anual del proceso pedagógico o de competencias al trabajo con las familias. Para finalizar con este video vamos a hablar acerca de las acciones de las familias. Entonces, 1. Deben adelantar anualmente el proceso de matrícula del estudiante con discapacidad en un establecimiento educativo. 2. Deben aportar y actualizar la información requerida por la institución educativa que debe alojarse en una historia escolar del estudiante con discapacidad. 3. Deben cumplir y firmar los compromisos señalados en los PIAR y en las actas de acuerdo para poder fortalecer los procesos escolares del estudiante. 4. Deben establecer un diálogo constructivo con los demás actores que intervienen en el proceso de inclusión. 5. Deben solicitar la historia escolar para su posterior entrega en la nueva institución educativa en caso de traslado o retiro del estudiante. 6. Deben participar en los espacios que el establecimiento educativo propicie para su formación y fortalecimiento y en aquellos que se programe periódicamente para conocer los avances del estudiante.
7. Deben participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo entre familias para el fortalecimiento de servicios a los que pueden acceder los estudiantes, en aras de potenciar su desarrollo integral. Y 8. Deben realizar una veeduría permanente al cumplimiento de lo establecido en la presente sección y alertar o denunciar ante las autoridades competentes en caso de incumplimiento.